Continuando con la lista de oradores, tiene para el diputado Juan José Olaizola. Gracias, señor presidente. Desde la mañana de hoy, la Cámara de Representantes está abocada al tratamiento y votación de la rendición de cuentas. No vamos a acompañar este proyecto de rendición de cuentas, una rendición de cuentas deficitaria, al igual que el presupuesto votado el año pasado, y que contiene como nota saliente un nuevo ajuste fiscal que afecta directamente a la gente que trabaja y que percibe un ingreso por ello. Escuchamos en la mañana de hoy el informe en mayoría que presentó el miembro informante. Además de algunos elementos referidos al proyecto de ley en cuestión, sus palabras abundaron en consideraciones de carácter ideológico, comparación de proyectos de país y referencias a la década del 90. Allí nos enteramos que la empresa Honda había quebrado como consecuencia de las políticas que se aplicaron en esa década. Una afirmación por lo menos temeraria, aunque no sorprendente a esta altura del partido. Nosotros teníamos entendido que la empresa Honda había cesado sus actividades a comienzos de los años 90 por variadas causas, entre otras problemas de gestión, un grave endeudamiento en dólares por la compra de omnibuses a comienzos de los años 80, que la caída de la tablita con el consiguiente aumento del dólar tornó insostenible, y la competencia de empresas que se facilitó por parte del gobierno militar, que consideraba a la Honda una amenaza a la seguridad nacional por la porción de mercado que tenía en el sector del transporte interdepartamental, de pasajeros y de larga distancia. Lejos estamos, señor presidente, de querer distraer el tiempo de esta Cámara en temas ajenos al que nos ocupa. Tampoco nos parece dejar pasar por alto afirmaciones que distan mucho de la realidad de lo ocurrido. En esta exposición vamos a centrarnos en aspectos del sistema ferroviario y en la inversión vial realizada y proyectada por este gobierno, en la información de ejecución ahora presentada en la rendición de cuentas del año 2015 y en la información que el Poder Ejecutivo y el ministro Rossi han brindado a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados y a diferentes medios de prensa. Queremos hacer algunas apreciaciones sobre cómo vemos la ejecución del plan de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el quinquenio 2015-2019 y hacer constar nuestra preocupación sobre algunos aspectos que consideramos no van en línea con los anuncios hechos en la materia el año pasado y que la situación de rezago en inversión de infraestructura vial exige. En la última década, el Uruguay experimentó un notorio crecimiento de su economía y un ingreso de capitales extranjeros como no recuerda la historia reciente de nuestro país. El presupuesto nacional se incrementó varias veces, pero ese crecimiento no fue acompañado por un crecimiento similar en materia de infraestructura vial. Hoy nos vemos enfrentados a un rezago muy importante en esta materia. Ejemplo de ello, y para muestra basta un botón, es el anuncio de la futura inversión de la empresa UPM en el centro del país, cosa que nos alegra, pero que necesita una inversión de $1.000 millones o más. Nosotros estamos convencidos de que van a ser más en obras de infraestructura vial y portuaria que permitan sacar esa producción. Teniendo en cuenta que hoy la empresa UPM está sacando un barco de ultramar por semana y que la planta anunciada tendrá un porte notoriamente superior, se ha hablado del doble, es de suponer que las inversiones a realizar superarán la cifra anunciada, para lo cual el Uruguay tendrá que salir a endeudarse y a abultar la ya importante deuda externa. A efecto de no ser extensos y sin perjuicio de otros aspectos, hoy nos concentraremos solo en algunos puntos que consideramos importante hacer constar en el área que nos referimos. Ellos son los siguientes: una inadecuada y débil estructura institucional en esta materia, información tardía y parcial brindada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encarecimiento del costo promedio anual por kilómetro de las obras viales, baja inversión vial en 2015 y lenta respuesta al rezago en obras, disminución del acervo patrimonio vial existente y falta de control del subsidio de boleto estudiante. A continuación desarrollaremos cada uno de estos puntos mencionados. En el primer punto, lo que queremos resaltar es nuestra preocupación sobre el complejo diseño institucional y de gestión que el gobierno se ha dado para llevar a cabo el plan de obras viales y de ferrocarril. Por ello nos concentraremos en dos constataciones que si no se corrigen traerán graves problemas. Una de ellas es la atomización institucional y la otra propiamente dicha es la debilidad institucional. En cuanto a la atomización institucional, el esquema a utilizar por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ejecución de las inversiones en la red vial nacional se apoya principalmente en tres modalidades de ejecución de obras, a saber, la ejecución de obras a través de licitaciones tradicionales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de su Dirección Nacional de Vialidad, la ejecución de obras a través del contrato de concesión con la Corporación Vial del Uruguay y la ejecución de obras a través de la modalidad de las PPP. Ese esquema de tres modalidades de ejecución hace que tenga participación y responsabilidad distintos organismos, a saber, el Ministerio de Transporte, la Corporación Nacional para el Desarrollo, Corporación Vial del Uruguay, Ministerio de Economía y Finanzas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Respecto al ferrocarril,
Es conocido por todos que el diseño institucional vigente para la gestión del mismo se ha dividido entre 4 actores, a saber, AFE, Corporación Ferroviaria del Uruguay, SELF y Dirección Nacional de Transporte Ferroviario en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dado que también hay transferencia del Gobierno Central y ejecución de proyectos de ferrocarril por la modalidad de PPP, también participan el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP. Esta atomización institucional de gestión dispersa entre muchos y diferentes organismos dificulta una gestión eficaz y eficiente de la infraestructura vial y del ferrocarril, con adecuado seguimiento y control y con una clara identificación de responsabilidades en la toma de decisiones y de administración. En el caso del tren, desde la creación de la empresa SELF, las cifras de carga transportadas por el ferrocarril han caído en forma sostenida. Estamos ante un problema importante derivado del mal diseño institucional que el Poder Ejecutivo ha previsto para la planificación, administración y ejecución de la infraestructura de transporte ferroviario, con consecuencias negativas para la empresa AFE y para el desarrollo comercial del transporte de cargas frente a otros actores del sistema de transporte. En cuanto a la debilidad institucional que mencionábamos, el ministro Rossi, en la comparecencia en la Comisión de Presupuestos del 1 de julio de este año, expresó que para el importante nivel de obras que se pretendía realizar en el quinquenio, los recursos técnicos y humanos de que dispone la Dirección Nacional de Vialidad son insuficientes. Situación a su vez agravada, tanto por la sangría permanente de ese personal calificado hacia las empresas privadas, como por las restricciones que existen para contratar nuevos. Días pasados, en el mismo sentido, expresó en entrevista al diario El País que la Dirección Nacional de Vialidad requería al menos 10 ingenieros más para el control de obras. Esta debilidad que padece la Dirección Nacional de Vialidad por la carencia de técnicos capacitados y con experiencias en obras viales nos preocupa sobremanera, ya que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el organismo especializado en el tema. Una realidad similar ocurre en el ámbito de la OPP, organismo al que el Poder Ejecutivo le ha dado un rol protagónico en este periodo en la materia. O sea que la debilidad existente por la carencia de técnicos capacitados y con experiencia es una importante limitante para que el plan de obras viales se ejecute y cumpla adecuadamente y para un adecuado control de calidad de las obras. En cuanto a la tardía y parcial información brindada por el Ministerio de Transporte, nos preocupa la demora que hemos tenido los parlamentarios en el acceso a los planes de obra del Ministerio en materia de infraestructura, en especial a las obras de carácter vial. Recién el día de hoy nos fue repartido el plan de obras viales para el bienio 2016-2017. Por lo que llegamos a esta sesión sin poder estudiar en detalle esa documentación. Hace un año, el 7 de julio de 2015, elevamos un pedido de informes al Ministerio acerca de los proyectos a ser ejecutados a través de la modalidad de PPP, de manera de contar con la información necesaria acerca de los estudios justificativos, de los costos, de la financiación, de la programación en el tiempo de ejecución y pagos, de los periodos de gobierno en que quedarían fondos comprometidos, etc. Aún no hemos recibido respuesta del Ministerio, no obstante preverse ejecutar en el quinquenio 641 millones de dólares en obras por esa modalidad. La situación descrita sobre la escasa información que el Ministerio de Transporte ha suministrado en tiempo y forma a los legisladores es una importante limitante a la que se nos somete para estar adecuadamente informados y poder realizar los análisis y controles necesarios del plan de obras. Encarecimiento del costo promedio anual por kilómetro de las obras viales. Hay dos constataciones sobre el encarecimiento del costo promedio anual por kilómetro de las obras viales que nos preocupan especialmente. Una es el mayor costo promedio anual por kilómetro, incluido en el nuevo contrato firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Vial del Uruguay a fines de 2015. Y la otra es el mayor costo promedio anual por kilómetro que se prevé en los pliegos de las obras por PPP respecto al incluido en el nuevo contrato de concesión con la CBU firmado el año pasado. Le preguntamos al ministro Rossi en su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por qué el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había modificado el contrato con la CBU, que estaba vigente hasta el 2020 y que tenía un costo promedio anual de casi $30.000 por kilómetro por año, y se pasó a contratar con la CBU a razón de un costo promedio anual de $67.000 por kilómetro por año, o sea, un costo promedio anual por kilómetro de más de 2 veces el que estaba vigente hasta el 2020. También le preguntamos al ministro Rossi por qué el Ministerio de Transporte, en el nuevo contrato firmado con la CBU, pasó de un subsidio anual vigente de $24 millones por año a un subsidio anual en los primeros 5 años de $64 millones por año y de $88 millones por año a partir del 6º año hasta el final del nuevo contrato. Dichas preguntas no fueron respondidas por el ministro. Pero también hemos constatado que el costo promedio anual por kilómetro previsto para las obras viales por PPP es del orden del 20% mayor que el incluido en el nuevo contrato de la CBU y casi 3 veces el del contrato original que estaba vigente hasta el 2020. Este importante encarecimiento de la obra vial a ser ejecutada tanto a través del contrato de concesión con la CBU como a través de los contratos PPP nos preocupa mucho y no hemos podido recibir información y respuesta del ministro Rossi al respecto que lo justifiquen.
Respecto a la baja inversión vial en 2015 y lenta respuesta al rezago en obras, vemos que la ejecución verificada en el 2015 y las decisiones de reparación por PPP de rutas con deterioro actual importante pronostican un panorama poco alentador. Se informa en la rendición de cuentas que la inversión vial ejecutada en el 2015 fue de 180 millones de dólares, por lo que cabe preocuparnos y preguntarnos si será viable alcanzar una inversión promedio anual de 545 millones de dólares al año en el cuatrienio 2016-2019, o sea, 3 veces más de la que se ejecutó en el 2015, para alcanzar la meta de 2.360 millones de inversión vial prevista en el Plan Quinquenal de Infraestructura anunciado el año pasado. Le preguntamos al ministro Rossi si él pensaba que se podía alcanzar ese nivel de inversión anual en los años que restan del periodo de gobierno y tampoco obtuvimos respuesta. También se informa en la rendición de cuentas 2015 que a través de las PPP se ejecutarían en lo que resta del periodo de gobierno inversiones por 641 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la PPP de las rutas 21 y 24 adjudicada el pasado noviembre de 2015 no se iniciaría en sus obras hasta el final de 2016, cabe también preguntarnos si la estimación de 641 millones de dólares prevista por esa modalidad es factible de ser cumplida. Ante estas demoras constatadas en la ejecución de obras por PPP, nos preocupan decisiones anunciadas por el Ministerio de Transporte de reparar rutas muy deterioradas a través de esa modalidad, como por ejemplo el caso de la Ruta 26, la cual como consecuencia de los dilatados plazos que lleva a concretar los contratos PPP y su ejecución, no tendrá la posibilidad de contar con un adecuado estado hasta casi el final de este periodo de gobierno. Asimismo, se han constatado retrasos en obras en proceso de ejecución. Un ejemplo claro de esto es el caso del intercambiador de las rutas 5 y 48, que ha estado detenido por bastante tiempo y aún no se ha terminado. También nos importa la disminución del acervo o patrimonio vial existente. En el informe de gestión del Ministerio de Transporte presentado en la rendición de cuentas 2015, se indica que del estudio del balance entre las rehabilitaciones ejecutadas y el grado de deterioro del resto de los tramos de la red vial, las primeras no compensaron la tendencia de los demás tramos, lo que llevó en el 2015 a una disminución del acervo o patrimonio vial existente, que aún se encuentra por debajo del patrimonio admisible. Esta constatación nos preocupa, ya que en 2015 se volvió a verificar una situación similar al 2014 en lo que tiene que ver con la disminución del patrimonio vial del país, que sumado al rezago en inversiones viales, plantea un panorama poco alentador hacia el futuro. Si tenemos en cuenta que uno de los pilares de acción de la UNACEB para cumplir con la meta de Naciones Unidas de tener en 2020 un descenso del 50% de los fallecidos en accidentes viales del 2010 es contar con vías de tránsito y movilidad más seguras, no debe preocupar que el estado de deterioro de las rutas se siga agravando y dificulte el logro de las metas fijadas en esta área. Por último, nos vamos a referir al control del subsidio del boleto de los estudiantes. En la rendición de cuentas 2015 se informa que se atendieron 57.000 estudiantes del interior y se gastó en ellos por subsidio del boleto unos 300 millones de pesos, unos 11 millones de dólares, mira que se gastaron 850 millones, aproximadamente 32 millones de dólares, por subsidio del boleto estudiante de Montevideo, no indicándose en este caso el número de estudiantes atendidos en ese departamento. Se solicitó al Ministerio de Transporte que se informara sobre este aspecto de la cantidad de estudiantes, información que aún no hemos recibido. También se solicitó se informara si en el procedimiento de pago del subsidio del boleto se calcula la deserción que se produce en el año y los altibajos que tienen las empresas con respecto al transporte de estudiantes de acuerdo a las distintas etapas en el año. Se respondió por parte del Ministerio que se paga la misma cifra todo el año y que el Ministerio tenía como objetivo lograr que las empresas envíen información 2 veces al año. Nos parece que es muy importante lograr esto, ya que la ejecución presupuestal 2015 del programa 346 Educación Media fue de casi 44 millones de dólares y se prevé para el quinquenio un gasto en subsidios al boleto de estudiantes por 246 millones de dólares. Por lo tanto, tratándose de que es un importante aporte que hace la sociedad por este concepto, es más importante aún tener un sistema de controles aceitado que evite que se paguen subsidios que no deben pagarse. Muchas gracias, señor presidente.